Bienvenidos al Simposio de Innovación para el Bien Común y el Desarrollo Sostenible, un legado de la Universidad Iberoamericana y del ingeniero Nicolás Mariscal Torroella. Con este simposio cumplimos 5 años. Por eso hoy estamos de gala y en esta ocasión vamos a hablar de varios aspectos muy importantes. Por ejemplo, la confianza. Carlos Kasuga de Yakult decía que la confianza es una fianza moral, que si se rompe o defrauda se paga muy caro y es muy difícil de volverla a obtener. Para poder generar confianza se requiere de un elemento muy importante que es la reputación. Esta se va construyendo con valores, con acciones y representa nuestra cultura. En las organizaciones se mezclan muchas personalidades y por lo mismo se van conformando de distintas formas y puede variar para bien o para mal. La cultura es la esencia de la organización. La idea es que tengamos una cultura corporativa e institucional y para ello será muy importante invertir en la comunicación corporativa. Y para hablarnos de este tema nos honra con su presencia José María Sansegundo, presidente de Merco, monitor empresarial de reputación corporativa, que nos va a hablar de retos sobre la comunicación corporativa y su posicionamiento. Así que bienvenido, José María, y adelante con tu presentación. Gracias, Walter. Vamos adelante. Esas reflexiones, reivindicaciones y retos, esa triple R que mencionabas, pretende ser un manual de primeros auxilios para la comunicación. Un manual de primeros auxilios que parte de cosas obvias, que incorpora todos los aprendizajes de 25 años, que recoge casos de éxito, que pretende ser una reivindicación de la reputación, de la confianza, de la comunicación, pero sobre todo de las personas que realizan la comunicación corporativa. Ese es el objetivo de este pequeño decálogo, de este pequeño manual de primeros auxilios que hemos elaborado con toda la ilusión y que pretendemos que sea útil para, como un grano de arena más para el simposio que con tanta ilusión estés organizando. Pues bien, sin más, entrando directamente, elemento del decálogo, decimos a la izquierda, leemos el sentido, a la derecha desarrollamos liderazgo reputacional versus liderazgo comunicacional. ¿Qué tiene que ver la reputación de las empresas con el liderazgo de sus comunicadores? Pues mirar, 25 años de Merco nos demuestra que las empresas con mejor reputación también tienen los equipos de comunicación con mejor reputación. Que no hay grandes empresas con buena reputación, sino hay cerca equipos con capacidad, con reputación, con liderazgo. Que el liderazgo personal de los comunicadores se correlaciona extraordinariamente con el liderazgo reputacional de las empresas. Y por tanto, el primer elemento para una puesta en valor reputacional es contar con un equipo. Decíamos aquí que la comunicación encima no genera valor, pero pone en valor la reputación. La comunicación no genera reputación, pero la pone en valor. Y es imprescindible una buena estrategia de comunicación y un buen equipo para lograr liderazgo reputacional. Primer mensaje, lo desarrollamos aquí simplemente para facilitar su seguimiento. Leo la parte que está en rojo. Que de la misma forma que ocurre con los líderes empresariales, se produce un círculo virtuoso entre la capacidad de reputación de los comunicadores y el liderazgo reputacional de la empresa, donde estos prestan sus servicios. Primer mensaje, cuidemos a las personas de comunicación. Segundo elemento del decálogo. Decimos a la izquierda, comunicación corporativa versus comunicación de marca. Y hacemos una primera reflexión. Cada día ganará más importancia la marca corporativa. Y añadimos que las marcas comerciales es verdad que generan atractivo y negocio, pero la marca corporativa genera confianza y futuro. No olvidemos estas dos cosas. Hay veces que coinciden la marca comercial con la marca corporativa, pero añadimos por aquí, en un mundo, luego hablaremos de esto, en el que cada día se exige más responsabilidad a las empresas.
Es verdad que las marcas incorporan la responsabilidad, pero lo que es responsable son las corporaciones. Las marcas atraen talento, pero la que atrae talento es la corporación. Las marcas son sostenibles, pero lo que es sostenible es la corporación. Las fundaciones que suelen tener las empresas son corporativas. Las inversiones sociales son corporativas. Necesitamos marcas corporativas fuertes porque el ataque vendrá a la corporación. Si queremos proteger nuestro futuro, tenemos que proteger la reputación de la corporación, la marca corporativa y dar medios a los que la desarrollan, que son los comunicadores, los responsables de comunicación. Tercer mensaje, comunicación versus responsabilidad y sostenibilidad. Y hacemos una primera afirmación. La comunicación corporativa debe estar en todo el proceso de sostenibilidad, en el diseño de la estrategia y, por supuesto, muy cerca de la ejecución. De otra manera, perderemos coherencia, perderemos valor. El papel de comunicación como mero emisor de noticias de sostenibilidad es un error. Y aquí había escrito este documento y acabo de escribir un artículo que va a complementar esto. La comunicación corporativa, decía aquí, debe ser una parte importante en las estrategias de los ámbitos éticos de responsabilidad y sostenibilidad. Es posible que la responsabilidad no dé resultados a corto, pero es clave en el posicionamiento empresarial, en la reputación social y en la respuesta que una corporación puede dar ante una situación de crisis. Dejar la comunicación el simple papel de emisor de noticias en este ámbito es perder una parte de los esfuerzos y posibilidades que ofrece la responsabilidad corporativa. Pues bien, como palanca y actitud a la hora de hacer negocio de manera responsable y sostenible, decía, pues bien, al hilo de esto escribí hace poco un artículo que, utilizando una frase de Bertolt Brecht de 1939, que él decía, malos tiempos para la lírica, era el título de mi artículo. Yo diría, malos tiempos para la lírica de la ESG, de la ESG, malos tiempos. Él lo decía porque entre las turbulencias nazis y la guerra, la poesía estaba siendo desplazada. Ahora, las tendencias sociales y políticas nos llevan a un cierto desplazamiento de, de la ESG. Unos dicen que la ESG ha muerto, que la ASG, ESG y ESG ha muerto. Otros dicen que esto ha sido un engaño. Hay un movimiento de oscilación hacia, llamamos el centro-derecha en Europa y Estados Unidos. ¿Y qué pasa con la ESG? Yo creo lo siguiente, tenemos que poner, la gente que estamos cerca de la ESG, tenemos que poner orden, equilibrio y sensatez al proceso. Estamos en la teoría de los péndulos. Hemos pasado de un péndulo muy pasional, en el que la ESG inundaba todo, a un péndulo igualmente pasional en la que ESG empieza a estar muerta. Pues no. Hay que avanzar desde la pasión a la razón. Y propongo 5 reflexiones a este hilo con mucha rapidez. Y las propongo porque sé, como ha dicho Walter, que el simposio tiene que ver mucho con cercanía, con responsabilidad, con compromiso. La primera reflexión es que nosotros tenemos que ver a la ESG desde el ámbito de la responsabilidad. No sabemos si la ESG tendrá futuro o no, pero lo que será inevitable es que las empresas sean responsables. Es incuestionable la responsabilidad. Hay que ligar la ESG a la responsabilidad. La responsabilidad con los stakeholders va a seguir creciendo, por mucho que el péndulo nos obligue a centrarla, a pasar de la pasión a la razón. En segundo lugar, hay que hacer la ESG muy cercana al negocio. No podemos estar con un ámbito de ESG entrando en todas las guerras, cercanas o lejanas. No. La ESG de una empresa tiene que estar ligada al negocio que realiza y a ser posible no salirse de él. Puede tener guiños exteriores, pero no actuar en todas las guerras. En tercer lugar, la ESG necesita compromisos y la comunicación debe ser una comunicación de compromisos, no una comunicación de intenciones. En tercer lugar, en cuarto lugar, necesitamos adaptar la ESG a cada país y a cada situación. En quinto lugar,
Hay que hacer rentable la ESG. Ese es el ejercicio de imaginación y de comunicación fundamental. Hay que hacer rentables a las estrategias de ESG. Y en sexto lugar, hay que medir esa rentabilidad. Porque a veces no será económica, a veces será reputacional, pero hay que medirla. La ESG sin métricas no es nada. Bueno, pues bien, esas pequeñas matizaciones, que eran el resumen del artículo de Malos tiempos para la lírica de ESG, ese título que he robado a un poema de Bertolt Brecht en 1939 en la Alemania nazi, aunque él tenía muy poco que ver con eso. Bien, sigamos. Comunicación multi-stakeholder. Vamos al 4, eso con mucha rapidez. Nadie discute ahora que la comunicación debe ser multi-stakeholder, pero la realidad es que ese concepto de comunicación multi-stakeholder se ha quedado como una mera relación de intenciones. No hay comunicación multi-stakeholder si esa comunicación no se lleva a los organigramas. O sea, ¿a quién se responsabiliza de qué? A las actividades. ¿Qué acciones vamos a hacer para cada stakeholder? A las métricas. ¿Cómo vamos a medir el impacto de esas acciones? Y a los presupuestos de comunicación. ¿Qué presupuestos tenemos para cada una de las acciones? Y para cada uno de los stakeholders. Eso es una comunicación multi-stakeholder. El resto, una declaración de intenciones. Aquí decíamos, simplemente leo lo rojo para facilitar el seguimiento de esta breve charla, que esta concepción multi-stakeholder no existe si no hay un desarrollo de gestión y en especialización. Y que eso solo ha ocurrido en el caso de los accionistas. ¿De acuerdo? Nos vamos a ese capítulo mandamiento quinto, en esas reflexiones, reivindicaciones y retos a favor de las comunicadores, a favor de la comunicación corporativa, a favor de la comunicación reputacional. Es obvio, pero necesitamos. La organización requiere un equipo de comunicación con medios y perspectiva corporativa que sepa liderar tanto el diseño estratégico de responsabilidad y sostenibilidad que represente stakeholder como la estrategia de respuesta ante situaciones de crisis. Por cierto, todo el mundo habla de riesgos reputacionales. ¿Y a quién corresponden los riesgos reputacionales? Cuando los riesgos se convierten en crisis, ¿quién debe responder a ellos? ¿Quién es el responsable de ellos? Comunicación, ¿no? ¿Tiene sentido que estemos desmantelando algunas veces a nivel de presupuesto, otras veces a nivel de poder a los departamentos de comunicación, que son los que había que potenciar? Cada vez tenemos más riesgos. Cada vez la probabilidad de que los riesgos se conviertan en crisis son mayores. Sabemos que los guardianes de la marca corporativa, de la reputación corporativa y por tanto de la corporación son los de comunicación. Como consecuencia de todo eso, como consecuencia no. Absolutamente en contra de eso, despotenciamos o no potenciamos los departamentos de comunicación. Bien, eso sería el quinto punto. Sexto, aquí voy a ir muy rápido y voy a contar simplemente algunas anécdotas. Cada vez es más difícil comunicar porque hay mucha fragmentación de audiencias, porque se está perdiendo, tenemos cada vez más desintermediación. Antes, unos medios y unos periodistas intermediaban la comunicación. Ahora hay cada vez más medios, cada vez más periodistas y cada vez intermedian menos la comunicación. Porque hay otras muchas fuentes, otros muchos canales que compiten con eso. Que la gente se informa por múltiples canales. Llegar a todos ellos es muy difícil, pero necesitamos una estrategia global que logre dar solidez y coherencia reputacional en un entorno complejo, volátil y cambiamos lo que vivimos. Para no cansarles con la lectura posterior, voy a adelantar tres conceptos. Primero, lo que hemos mencionado. La prensa era el stakeholder hegemónico para la comunicación y ahora es un stakeholder. Segundo, se generan miles, cientos de comunidades de afinidad, muchas veces endogámicas, que determinan el posicionamiento de las empresas y la actitud ante las empresas. Tercero, tenemos unas redes sociales casi ingobernables. Merco ha hecho un estudio sobre 10 años de redes sociales en un sector, el sector energético en España. Los datos son aterradores en 10 años. Hemos identificado una figura que se llama los ACAN, agentes con un comportamiento anómalo, que no son bots, o sí, pero que es una lectura mucho más precisa. Estamos entre el peso de estos agentes con un comportamiento anómalo en las redes sociales
se mueve entre un 35 y un 40% del total de las menciones de X. Fíjese el dato. Pero además, la inteligencia con la que activan los temas o desactivan, la recurrencia con la que actúan, hace que el discurso general sea exactamente el mismo que el que ellos patrocinan. Y todo eso generando crisis recurrentes, racionales. Antes las crisis eran puntuales y emocionales, ahora son recurrentes y racionales, que terminan acabando presionando a los periodistas, haciéndolos ver que esa es la percepción social, presionando a los gobiernos y terminando presionando y costando dinero a las empresas. Bueno, ahí hay que estar en comunicación y esos son los tres ejes que hay que saber jugar. Bien, comunicación comercial versus comunicación corporativa. ¿Son dos cosas diferentes? Pues no, no deberían serlo. No integrar comunicación corporativa con la comunicación comercial y no asumir el reto de dar coherencia a ambas en los mensajes y compromisos nos hará perder recursos, credibilidad y eficacia. La comunicación corporativa es clave en la generación de confianza y en los procesos de vinculación de clientes y otros públicos. Y no lo olviden, las condiciones comerciales, las ofertas comerciales captan clientes, los valores los fidelizan. Vamos a estar siempre ofreciendo condiciones para fidelizar. Pues bien, es habitual que la comunicación comercial dependa de marketing o de comercial y que tangencialmente tenga alguna relación con comunicación corporativa. Pero es que los de comunicación corporativa son los que comunican los valores, son los que están detrás de los valores, son los que generan las confianzas, lo que pueden generar. ¿Por qué no están integrándose en la comunicación comercial? Cuando el objetivo de una empresa es generar confianza y vínculos con sus clientes. Y además, decíamos abajo, no tiene sentido que el cliente reciba, por un lado, una comunicación que tiene que ver fundamentalmente con ofertas y operativa, y por otro, como ciudadano, la comunicación corporativa de sus mensajes. Cuando la comunicación corporativa, a los primeros que los tiene que llegar es a los clientes. A los primeros que los incumbe es a los clientes. Porque ellos son los que producen el dinero que nosotros traducimos en responsabilidad, en valores, en ética y en comportamiento. Yendo al punto Decálogo 8, ya voy avanzando con mucha rapidez. La comunicación corporativa, reiteramos y profundizamos en un concepto que hemos visto antes, crea confianza y esta fidelización y negocio. Y desde ahí hay que establecer la estrategia de comunicación global. Un comunicador no está para generar noticias, no está para atender al CEO, está para generar confianza hacia adentro y hacia afuera y hacer más grande el negocio de su empresa. Y eso lo tiene que tener en todos los ámbitos, en la comunicación a clientes, en las estrategias y contenidos para que la empresa sea mucho más atractiva, en las comunidades de afinidad, en todos los apartados. Y todo ello bajo un esquema de medición que podamos decir ante nuestros CEOs, la comunicación corporativa es clave en la aportación de valor y negocio a esta compañía, no que hemos ocupado tanto espacio en los medios. Este es otro reto. 9, hablamos, lo veníamos anunciando ya, de dependencia del CEO en la comunicación. La prioridad que dan los comunicadores a la comunicación del CEO, del primer ejecutivo, es una necesidad, un valor y un gran problema para las direcciones de comunicación. Poner el departamento de comunicación al servicio del CEO es tan comprensible humanamente como perjudicial para el departamento y para la empresa. Entiendo que las recompensas del CEO en ascensos, en retribución o en reconocimiento son tremendas y su capacidad de presión es infinita. Pero cuando ponemos el departamento a su servicio, hemos mutilado la estrategia de comunicación y hemos mutilado el valor que la comunicación puede aportar a la reputación corporativa. Decía que abajo, reiterado, o arriba, sin duda, cuidar la reputación del líder es una de las funciones del director de comunicación, pero a veces se convierte en una tarea hegemónica, ¿eh? Que solo deja hueco para atender a los medios de comunicación y algunas crisis. Las recompensas son grandes, pero el daño también lo es. Y por último, la necesidad de métricas. Una buena comunicación exige que vayan más allá de las noticias generadas
que evalúen el impacto reputacional y de negocio en los diferentes públicos. ¿Cómo es posible que nos encarguemos de la gestión de tantos stakeholders y que dejemos las métricas a comercial y a marketing? ¿Cómo es posible que pidamos presupuestos y no tenemos métricas que avalan la eficacia de nuestra acción? ¿Cómo es posible que digamos que la comunicación corporativa es importante y no tengamos métricas para justificarlo? Bueno, pues muy bien. No quiero, parece que riño los de comunicación, al contrario. No olviden ustedes el sentido que decía antes. Es una reflexión, una reivindicación y un reto. Y la principal reivindicación es decir, la marca corporativa es la base de la reputación corporativa. La marca corporativa es la confianza y el futuro de la empresa. Demos medios y posibilidades estratégicas a los que la gestionan y exigimos los resultados. Walter, es esta pequeña reflexión que quería compartir con vosotros. Muchísimas gracias, José María. La verdad es que sí, tus palabras le dan un realce, una importancia a lo que es no solo la comunicación, sino el enfoque que le das de la comunicación corporativa, mucho más institucional, más formal, con una relevancia en cuanto a presupuestos, medición, eh, análisis de grupos de interés, y no solo una comunicación muy comercial, no muy a las áreas de marketing o de mercadotecnia, sino realmente una función que no solo cuida, sino fortalece la reputación de la organización y, como lo decía, parte de la cultura. Rápidamente quisiera hacerte, con lo que estás diciendo y esta profesionalización de la comunicación, una pregunta. Sé que se nos acaba el tiempo, pero ¿cómo hacer esta comunicación bidireccional? Porque también, como tú dices, no es nada más hacer anuncios, o de hecho no es hacer anuncios, pero no solamente es dar información, también tenemos que escuchar. ¿Cómo es esa parte de comunicación, de escuchar, de hacerla bidireccional y sobre todo lo que comentabas con estos diferentes grupos de interés? Porque me imagino que para cada grupo de interés hay que mandar un mensaje diferente y hay que absorber también eh, de manera diferente, ¿no? Pues bien, Walter, yo creo que lo mencionaba antes, pero seguramente lo he englobado dentro del concepto de métricas. Medir es identificar qué tengo que hacer y ver sus resultados. Si no hay una escucha activa de cada uno de los stakeholders, si no llevamos la gestión a la comunicación, si no incorporamos las mejores técnicas de marketing a la comunicación, estamos perdiendo una oportunidad y estamos haciendo un flaco favor a la tarea de comunicación corporativa. Comunicar es escuchar, es hacer, es medir. Y con esas tres variables uno puede avanzar. Si no escuchamos, nunca sabremos si lo que estamos comunicando, si nuestra arquitectura de comunicación tiene que ver con sus demandas, con sus expectativas, con sus huecos de información. Si no medimos, nunca sabremos si lo hemos logrado y el impacto que ha tenido todo eso en actitudes, en reconocimiento, en intención de compra, etcétera, etcétera. Que ese es el valor de la comunicación. Y no olviden ustedes, no olviden, Walter, que los guardianes de la confianza son los comunicadores. Bueno, y una última reflexión y pregunta en base a tu experiencia, porque en la práctica muchas veces se confunde tanto la comunicación interna como la comunicación externa. Luego, pero sobre todo, las pequeñas y medianas empresas, porque esto al hablarlo de muy corporativo, con ciertos presupuestos y demás, ¿cómo una empresa pequeña o mediana puede incorporar estos aspectos de la comunicación corporativa y cómo definir esas fronteras, o si van juntas o si van Ah, separadas? el reto, Walter, vino ya hace años con la incorporación del marketing a las empresas pequeñas y medianas. Nadie discutiría en México que las empresas pequeñas y medianas, sobre todo las medianas mexicanas, incorporan el sentido del marketing, incluso la función de marketing y personas de marketing en sus departamentos. A lo mejor las empresas pequeñas y medianas no tienen dinero y presupuesto para incluir
a ejecutivos de comunicación en su presupuesto, pero sí empezar a introducir los valores de la comunicación corporativa como lazos de confianza. Es verdad que tienen menos presupuesto, menos alcance, pero es verdad que también sus stakeholders son más limitados. Hablemos con nuestros stakeholders, con esa búsqueda de confianza. Si antes decías tú, bueno, la reputación crea confianza, la reputación y la confianza son dos hermanas o dos hijos de un mismo padre, o dos personas que tienen un mismo tronco. No se puede tener reputación si no generas confianza y no puedes generar confianza si no tienes reputación. Las pymes necesitan generar confianza para apoyar al negocio y construir el futuro. Y eso se hace con valores. Y los valores se pueden transmitir porque ellos tienen menos públicos, tienen sus distribuidores, tienen sus clientes, pero ya todas las pymes controlan sus clientes, controlan sus distribuidores. Hay una oportunidad muy grande, sin grandes medios, pero con un poquito de ayuda, ¿eh? De hacer muy eficaz una estrategia de comunicación para una pyme mexicana. Pues muchísimas gracias, José María. La verdad es que nos has dejado demasiadas reflexiones, incluso hablaste del ESG, que si está desapareciendo, que si no, todos estos aspectos que son súper interesantes, pero yo creo que nos llevaríamos un par de café para poder eh, platicar de todos estos temas que dejaste sobre la mesa, pero ha sido muy grato y ha sido un honor, como te decía. José María, el tenerte aquí con nosotros en este quinto simposio y te agradecemos muchísimo. Te mandamos un abrazo de parte de la Universidad Iberoamericana, del ingeniero Nicolás Mariscal. Muchísimas, muchísimas gracias. Un abrazo fraternal a todos nuestros, a esos también españoles mexicanos, que estáis allí y que tantos queremos y que tan cerca os sentimos, ¿no? Y por supuesto a todos los participantes del quinto simposio. Un abrazo a todos. Gracias.